Gracia y paz. Bienvenidos a otra plataforma bíblica de la Iglesia Cristiana Senda de Amor de Puerto Rico hacia todas las naciones. Aquí estamos para bendecir al Señor, alabar su nombre y exponer la bendita palabra de Dios. Como alguien dijo con sabiduría, estamos en los mejores tiempos o estamos en los peores tiempos. Usted decide. Nosotros hemos decidido creerle a Dios y saber que estamos en los mejores tiempos. Tiempos finales, tiempos de estrategias celestiales, tiempo de movimiento en los aires, tiempo de predicar, tiempo de enseñar. La gente está sensible a la voz de Dios. Los corazones están listos para recibir la semilla del Evangelio. Hay gente desesperada, hay gente desfalleciendo, hay gente infeliz, hay gente con mucho estrés y hay gente que necesita como nunca antes la palabra de vida, la palabra de esperanza. Por eso digo que son los mejores tiempos. Pastores, líderes de las naciones, aprovechen este tiempo. No lo malgasten quejándose, no lo malgasten hablando mal del otro o hablando mal de cómo está el mundo, que está al revés. Ya eso lo sabemos porque Apocalipsis lo declara, la Biblia lo profetiza, pero dentro de eso dice la Biblia que habrá la cosecha más grande, que habrán los milagros, las bendiciones, las puertas abiertas, porque Dios está obrando en una forma inminente en este tiempo. Por esa razón, hoy queremos abrir la cámara, tan pronto Valeria pueda allá, para que ustedes vean a los pastores de la Iglesia Cristiana Senda de Amor. Algunos de ellos estamos representando a los 8 pastores. También se abre más todavía cuando puedan la cámara. Verán al pastor Febre, que está en la caja musical, y entonces allá la percusiva, y allá en el piano el hermano John Figueroa. Todos estamos aquí, todos unánimes y juntos, para comenzar a declarar que el Señor es nuestra fortaleza. Tan pronto nos den los acordes musicales, vamos a comenzar cantando, diciendo que el Señor es nuestra fortaleza. A Él la gloria, a Él la honra. Fortalécete en el Señor, en el poder de su bendita fuerza. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo, mi refugio en el día de angustia. Yo cantaré, Señor, de tu poder. Sigue la música, el piano, la percusión, alabando al Señor. Medite mientras escucha la música, medite. Dios es su fuerza, Dios es su amparo, Dios es su fortaleza, es su pronto auxilio. Mientras escucha la música, usted medita en la palabra. Poderoso es el Señor. Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Se limpian los aires mientras la música va adelantando. Y todos seguimos meditando en el Señor y cantando suavemente. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Yo cantaré de tu poder, te alabaré de mañana tu misericordia, tu misericordia.
cantaré, Señor. Yo cantaré, Señor, de tu poder. Sí, yo cantaré, Señor. Yo cantaré, Señor, de tu poder. Aleluya. Sí, Señor. Damos gracias al Señor. Quisiera que el pastor Ángel Acevedo, que está aquí a mi lado, salude al pueblo de Dios y de una vez haga una oración para que cada oyente, cada persona que está conectada a esta programación en vivo que estamos haciendo, pueda recibir paz, pueda recibir fortaleza, pueda recibir bendición. Hay mucha gente ciertamente que está desfalleciendo, pero nosotros tenemos que sobreponernos a todas estas cosas, impartir fe a la gente, impartir paz, esperanza. Hay vida en Jesús. Mientras hay vida, hay esperanza. Levántese usted, sacúdese de ese polvo, sacúdase de toda esa cosa que el enemigo quiere poner en su mente y en su alma, porque lo mejor está en Cristo, siempre por delante. Y hay que animar, hay que bendecir al pueblo, a decirle, tiene las herramientas, utilícelas. Pastor Ángel, ore y bendiga al Señor. Amén. Oremos. Dios y Padre eterno, Señor de la gloria, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias. Sí, Señor. Gracias, Padre de la gloria, porque tú eres un Dios de poder, de grandeza y de grande proeza y maravilla. A ti venimos, Señor, dándote gracias y poniéndote, Señor, cada vida que nos escucha, Señor, por medio de esta plataforma, en las manos tuyas. Sí, Señor. Te pido por ellos, te pido que tú abras los ojos del entendimiento y ellos puedan entender, Señor, lo que hoy, Señor, tú has puesto en el corazón de nuestro pastor, Señor, y que cada palabra le llegue a su corazón, que tú le ministres, que tú quites, Señor amado, de ellos, Señor amado, cualquier obstáculo, Señor, que trate de impedir que ellos puedan recibir esta palabra. Te pido que tú pongas paz, Señor, en los corazones, Dios, y que tú pongas un aliento fresco, y que tú obres de manera especial, que tú sanes, que tú restaures, que tú, Señor, libertes, Señor, cada vida que nos escucha y que puedan recibir lo que tú tienes hoy para cada uno de ellos y también para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y damos gracias a Dios por este privilegio que Dios nos concede de exponer la palabra y explicarla en detalle para que usted la pueda recibir en su corazón, digerirla, aplicarla, para luego enseñarla a otros. Y hoy comenzaremos un estudio fascinante de los salmos de la Biblia. Quizás no estudiaremos los 150 salmos, pero muchos de ellos. ¿Y por qué no comenzar con el Salmo 1? Sin embargo, es bueno dar este breve resumen de los salmos. Los salmos constituyen el libro de los himnos de la Biblia, por decirlo así, el himnario, porque los salmos son poemas cantados con acompañamiento musical. En otras palabras, son canciones. Y en hebreo, la palabra salmos viene de la palabra tehilim, que significa alabanza. Así que los salmos son una colección de cantos y de poemas, pero realmente son personales. ¿Por qué? Porque hay confesiones de pecado, hay confesiones de gente depresiva, hay diálogos, hay preguntas al Señor, como el Salmo 13 que dice, ¿hasta cuándo, Señor, seguiré sufriendo? ¿Hasta cuándo estaré en angustia? ¿Hasta cuándo esperaré? ¿Ves? Los salmistas abriendo el corazón y teniendo una comunión con el Señor, porque los salmos nos desafían a tener comunión con Dios. Usted no puede vivir en esta tierra, escúcheme bien, peregrinar en esta vida si no tiene comunión con Dios. Si no habla con Dios por la mañana, si no habla con Dios durante el día, si no habla con Dios antes de acostarse, si no tiene una comunión con Dios. Usted tiene que recibir a Cristo como Salvador personal, pero también como Señor de su vida, como dueño de su vida. Por eso dice, venga a tu reino, o sea, venga a tu gobierno, que tú seas el Señor de nuestra vida, que tú seas el que mandes, que cuando tú digas algo sin cuestionar, sin buscar otras alternativas, te obedezcamos. De paso, Dios usa a cualquier persona después que le obedezca. Dios no busca gente talentosa, gente maravillosa, gente genio, gente teóloga, perdóneme.
Lo que Dios busca es gente que le obedezca. Cuando usted obedece a Dios sin cuestionarlo, prepárese que Dios lo va a usar. Y a veces los que saben demasiado, Dios no los usa porque le falta el ingrediente principal, que es la obediencia. Así que diré que está a tu lado, obedece. Obediencia es la palabra más importante en el cristianismo. Algunos dicen que es un sinónimo del cristianismo. Y por eso los salmos son tan importantes, porque nos llevan a la obediencia, nos llevan a la comunión. Fueron escritos en un periodo de 1000 años. Imagínense, un milenio para escribir 150 salmos. Cada capítulo es individual, por eso tienen tantos temas. Uno habla del amor, otro habla del perdón, otro habla del pecado, otro habla de la depresión, otro habla de la liberación, de la alabanza, pero qué riqueza hay en los salmos, son una maravilla. Y fíjese, el Salmo 1 comienza con una palabra que nos asombra, dice, bienaventurado. Mire qué palabra, así comienzan los salmos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. La palabra bienaventurado viene de la palabra ashar en hebreo y significa dichoso, feliz, bendecido, contento, con propósito, con seguridad. Y eso es lo que hace falta hoy, que cada persona sea bienaventurada, que dentro de la crisis mundial, dentro de la tristeza existencial, tengan gozo, tenga estabilidad. Yo le voy a preguntar a nuestra amada pastora Limaris, ¿cuándo llegó a su vida esa felicidad, esa dicha, esa bendición? ¿Cómo que podemos ser bienaventurados en esta tierra? La única alternativa para ser bienaventurado, bienaventurada. Adelante, sierva. Sí, Señor. Pues ciertamente uno cuando no está en Cristo tiende a tener un panorama de lo que es la vida, ¿verdad? Lo que es una supuesta felicidad, porque está ignorante a lo que realmente el Señor quiere hacer. Mi vida se transformó y fue transformada, valga la redundancia, luego de que conocí a Cristo y entregué mi vida a Él. Ciertamente el vacío innato con el que nacemos, porque de alguna manera cuando no tenemos a Cristo uno siente un vacío que trata de llenarlo en diferentes cosas, buscando la felicidad. Sin embargo, encontré que la llenura del corazón la encontré en Jesucristo. Recuerdo aquella noche cuando me invitaron a una iglesia, a una actividad, y el amor de Dios me inundó allí a través de los hermanos, de la palabra, del compartir. Y luego, posteriormente, me invitaron un domingo a un culto como tal y la palabra me ministró tanto y yo me rendí a los pies del Señor. Y posteriormente, cada domingo me volví a rendir al Señor, me volví a rendir al Señor. Y eso fue calando dentro de mi vida, fue produciendo transformaciones, fue llenando vacíos de mi interior hasta que yo pude ser libre y encontrar la verdadera felicidad a través de Él. Las cosas que experimenté en el camino, posiblemente en luchas, en situaciones donde mi familia no le servía al Señor, donde en ocasiones tenía que estar en 2 escenarios, fueron poco a poco dejándome saber que el Señor quería que yo fuera bienaventurada, no que me quedara donde estaba, sino que avanzara. Y eso me ayudó a poder meterme en comunión con el Señor, a poder crecer más en Él, a poder meterme en su palabra y involucrarme en todos sus asuntos de lleno para que verdaderamente pudiera ser feliz. Y en esa ocasión, les digo de corazón, yo no me arrepiento. Yo no sé qué hubiera sido mi vida si yo no hubiera estado encontrada por Jesucristo. Y le doy gracias por aquel amigo de la escuela valiente que se atrevió a ofrecerme esa esperanza, a ofrecerme esa paz y a extenderme la invitación de manera insistente para que yo llegara a los caminos del Señor. Así mi vida cambió y fue transformada. Y gracias a Dios hasta el sol de hoy, ¿verdad? Y hasta siempre permaneceré en los caminos del Señor. No así ocurrió con mi familia en aquel momento. Pasaron muchos años después cuando ellos entregaron su vida al Señor. Y Dios quería hacerle bien, pero en ocasiones hubo decisiones equivocadas que necesariamente no trajeron felicidad a sus vidas, sino todo lo contrario. Y si hoy estamos escuchando esta plataforma,
Y el Señor nos está, ¿verdad?, diciendo que somos bienaventurados. Si no andamos en el consejo de los malos, pues mire, eche mano de esta palabra y permita que pueda andar en el camino que el Señor le está mostrando para que usted alcance la felicidad que no se la va a dar la calle, no se la va a dar las amistades, no se la va a dar las discotecas, no se la va a dar la bebida, no se la va a dar nadie, ni su propia familia va a poder llenar el vacío interior que hay en el corazón. Solamente Cristo puede transformar nuestras vidas y darnos la verdadera paz y la felicidad para que podamos estar firmes y podamos gozar de las bendiciones que Dios quiere y tiene para cada uno, comenzando desde esta tierra. Así que eche mano de esta palabra en el nombre de Jesús. Excelente. Sería bueno entonces preguntarle al pastor Ángel Acevedo, en su estilo, en su forma, de qué depende su felicidad, pastor Ángel. Porque si dependiera de la crisis, de la economía, si dependiera de qué depende su felicidad para que lo pueda impartir a tanta gente que están conectada en esta hora. Adelante, pastor Ángel. Gloria a Dios. Dios los bendiga. Nos gozamos en estas plataformas bíblicas, que Dios permite que lleguemos a sus hogares y seamos edificados uno al otro. Yo he descubierto que la palabra dice que de qué le vale al hombre granjear los tesoros de la tierra y al fin al cabo pierde su alma. A través del camino me di de cuenta que otras veces tenía mucho, pero me sentía solo, me sentía con un hueco en mi pecho, y me di de cuenta que lo que podía alcanzar y lo que podía tener y con lo que podía bregar no era suficiente para llenar aquel vacío. Un vacío que estaba constantemente ahí, estaba presente. Otras veces iba a lugares buenos, comía comida buena, andaba en vehículos buenos, tenía todo, pero cuando en la soledad que me encontraba, cuando caminaba, me daba de cuenta que algo me estaba faltando. Y yo dije, yo necesito encontrarme con el Señor. Yo necesito atreverme a dar un paso, a llegar a una iglesia y escuchar la palabra, porque me sentía solo, me sentía desamparado y no llenaba nada de lo que tenía ese hueco que estaba en mi corazón. Pero un día decidí acercarme al templo y escuchar la palabra que trajo el pastor. Y ese día me atreví a ser valiente y reconciliar mi vida con el Señor. Aleluya. Me topé con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Y de ese día empezó un cántico nuevo en mi vida. Ese vacío que tenía fue llenado por una persona que se llama Jesucristo. Y desde ese día, hace muchos años atrás, yo quiero decirle que Dios es maravilloso. Aleluya. Que no me hace falta nada. Porque si lo tengo a Él, lo tengo todo. Y Él llena todos los vacíos que tenía. Y hoy en día puedo decir que tengo la paz que dice Jesucristo, que yo doy la paz, no como el mundo la da, yo la doy. Él llenó y me dio la paz, la cual yo necesitaba. Y hoy en día estoy gozoso con Cristo en el corazón y estoy estable y estabilizado muy bien en el Señor. Y yo le doy gracias al Señor porque el mayor tesoro es conocer a Cristo como Señor y Salvador de su alma. Dios los bendiga. Poderosas palabras de testimonio personal de vida. Por eso Mateo 11:28
Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo los haré descansar. Cuando usted viene a Cristo, usted haya descanso. Tenemos que venir a Él. No es venir a la religión, no es a la filosofía. No, oiga esto, ni aún a la iglesia. Usted viene a la iglesia a recibir palabra de vida para que venga a Cristo. Es venir a Cristo. Él es el que transforma todo nuestro ser. Y por eso el Salmo 5 y el verso 11 dice, en ti se regocijan los que aman tu nombre. Somos bienaventurados cuando amamos al Señor. En ti se regocijan, pero es solamente los que aman tu nombre. El que no es justo no puede, porque no tiene al Señor. Dice, al justo bendecirás. La bendición es para el justo, para el que fue justificado por la fe en Cristo. Y como un escudo lo rodearás y lo protegerás. Por eso lo vamos a cantar y usted lo va a cantar con nosotros allá. Y si no, lo va a aprender, porque estamos cantando la palabra de Dios, del himnario de Dios, de los salmos. En ti se regocijan los que aman tu nombre, en ti se regocija el Señor. En ti se regocijan los que aman tu nombre, en ti se regocija el Señor. Eso es, porque tú al justo bendecirás, como un escudo lo rodearás. Qué lindo, así es. Porque tú al justo bendecirás, como un escudo lo rodearás. La música continúa, alabando, adorando al Señor. La percusión y el teclado alaban al Señor. Aleluya. Gloria al Padre. Nos regocijamos en Cristo. Aleluya. Una vez más, en ti se regocijan los que aman tu nombre, en ti se regocija el Señor. Cántelo con nosotros. En ti se regocijan los que aman tu nombre, en ti se regocija el Señor. ¿Por qué? Porque tú al justo bendecirás, como un escudo lo rodearás. Porque tú al justo bendecirás, como un escudo lo rodearás. Como un escudo, aleluya. Y dice, con un escudo lo rodeará. O sea que hay protección en Cristo. Con un escudo lo rodeará. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Somos bienaventurados en Cristo. Somos dichosos, felices, estables emocionalmente. Pero cuando dice la Biblia una palabra de exhortación, está diciendo, vas a ser bienaventurado, pero siempre y cuando que no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, siempre y cuando que no te desenfoques de la palabra de Cristo. Y dice que no anduvo en consejo de malos. El pastor Febres nos puede decir la importancia del discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? ¿Cómo uno debe discernir el consejo bueno del consejo malo? ¿Cuál es el consejo bueno? ¿Cuál es el consejo malo? ¿Qué consejo debemos seguir y cuál no debemos evitar? Adelante, pastor José Febres, con esta disertación breve. Dios le bendiga a todos. De verdad que la palabra siempre es un manjar de vida para cada uno que la escucha, la recibe y la hace
parte de su corazón y de su vida para hacer posible que podamos tener la sabiduría de Dios, que es saber qué hacer en medio de momentos donde ciertamente nos llegan situaciones las cuales nos preocupan, nos hacen sentir faltos del buen consejo y requerimos entonces hallar en la sabiduría bíblica, en la palabra de Dios, aquello que nos va a instruir. Porque, mire, en medio de la sociedad hay muchas explicaciones y muchas maneras de cómo decirnos cómo hacer las cosas. Pero ya en la intención de Dios, en la voluntad del corazón de Dios, ha establecido que a través de su palabra escrita, ahí nos ha dejado unos recursos y unos elementos bíblicos que son tan necesarios y vitales para el crecimiento de la persona, el reconocimiento del ser humano. Porque mire, una de las cosas que pudiéramos hallar en la misma humanidad es formas en cómo el hombre busca dar consejos, pero esos consejos van a la esencia misma de lo que es el ser humano. Pero el ser humano, buscando al ser humano, encuentra que hay choques, que hay luchas, que hay preocupaciones y que lo que resuelve ahora vuelve otra vez a surgirle porque necesita alguien que sea aquel que haya encontrado o alcanzado la vida y la paz que solamente da la palabra de Dios a través de la enseñanza que nos ha provisto el reconocer a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Dentro del elemento bíblico, dado que este salmo está, ¿verdad?, enmarcado en el Antiguo Testamento, pero nos da la oportunidad de poder acercarnos a un varón bienaventurado que es Jesucristo, el cual nos dio la dicha de poder entonces andar de forma correcta. Él nos modeló eso y nos muestra a través de la palabra la dirección sabia para poder entonces caminar. Ese discernimiento es poder encontrar en la palabra cosas que van a ser herramientas y recursos que nos van a proveer sabiduría, entendimiento, claridad, nos van a dar respuestas para poder trabajar asuntos de la vida, las cuales muchas veces se nos aprieta y se nos hace difícil, nos ahogan las circunstancias, pero encontramos en ella, mire, una actividad la cual dice que por la fe viene por el oír y el oír la palabra. El hombre cuando recibe el buen consejo tiene que aplicar fe, porque es que en esa acción de fe es creer que aquel que dice que puede hacer, como lo ha dicho Jesucristo, que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Son tres elementos que necesitamos para discernir y buscar correctamente lo que es necesario. Mire, para buscar hay que escudriñar. Y escudriñar es entrar profundamente en un escrito o aquello que de alguna manera me da a mí una enseñanza, no la puedo leer livianamente. Tengo que entrar en esa profundidad de buscar y entonces experimentar lo que estamos haciendo al leer este Salmo 1. Reconocer que somos dichosos por causa de que es la palabra la que nos está dando la enseñanza y la instrucción y es en ella que estamos buscando y encontramos que nos da claridad para poder resolver y atender asuntos preocupantes de la vida. Cómo poder entonces marchar y caminar. Nos dice que lámpara es a nuestros pies la palabra y lumbrera nuestro camino. Y eso hace la diferencia, porque entonces yo puedo ver más claramente por la palabra que recibo. El consejo malo es todo aquello que me desvía de un norte fijo. Ese norte fijo es Jesucristo. Todo aquel que acepta a Jesucristo y le reconoce como Señor y Salvador, primeramente nos encontramos en una ocasión donde Él nos provee salvación, que nos libra de aquello que ahora mismo no podemos librarnos nosotros mismos, que es el pecado. El pecado, que es ese arrastre que vino para desviarnos del blanco, ese tiro que hace un arquero certero para apuntar al centro de donde tira su flecha, es fallar ese tiro y dar en otro punto donde no es correcto. Y eso mismo se reconoce el pecado, saber hacer lo bueno y no hacerlo. Así que el hombre no sabe hacer lo bueno sino por causa de una buena enseñanza, y el buen consejo viene a causa de leer la palabra, de aprender de vidas que modelan y testifican
de Cristo, que viven una vida y un patrón de vida, la cual reconocen disciplinas espirituales. Primero practica la confesión. Confesar a Jesucristo como Salvador es reconocer que somos pecadores y que ciertamente tenemos libertad por causa de su amor y su voluntad, porque Él hace una obra de reconciliación. Vuelve a poner en el orden, en amistad, nuestra vida con Dios. Hubo una separación y vuelve a traer amistad en nuestra vida por Dios, y eso hace que toda culpabilidad que usted sienta, hoy reciba un buen consejo y sepa que si siente culpabilidad, dice que toda culpabilidad ha sido quebrantada por causa de la obra de Jesucristo. ¿Por qué? Porque quita todo aquel peso que arrastrábamos en la espalda, un bulto, una mochila, algo que cargábamos pesado del arrastre de la vida. Y eso hace que tengamos una libertad espiritual. Por eso el discernimiento nos lleva directamente a identificar que Dios, a través de Dios hallamos la esperanza por medio de su Hijo Jesucristo, y la obra del Espíritu Santo, que es poderosa y preciosa, que nos ayuda a identificar todas aquellas cosas que de alguna manera nos permiten reconocer lo que es correcto. ¿Qué es lo correcto? Reconocer a Jesucristo como Muy Salvador bueno. y Señor. En otras palabras, escuche bien, usted analiza el consejo que le dan, desecha el consejo que puede destruir la vida suya, que le va a hacer daño, usted medita el consejo, lo pasa por la palabra, y así sabe si viene de arriba o si viene de abajo. Hechos 17:11 habla de Pablo y Silas, que van a una ciudad que se llama Berea. Le llamaban a la gente de ahí los bereanos. Hechos 17:11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué eran más nobles? Porque recibieron la palabra con buena actitud, con toda solicitud, la escudriñaban cada día, la probaban en las Escrituras para ver si lo que Pablo y Silas predicaban era lo correcto. ¿Qué le parece? Tenemos que tener ese espíritu de los bereanos en el sentido de escudriñar, de probar los consejos que recibimos. Eso es simplemente analizar y meditar, discernir el consejo que nos dan y analizar si el consejo viene del cielo o viene de la tierra, si viene de la palabra o si viene de simplemente una opinión personal. Luego dice el Salmo 1, para ya ir finalizando, con una sencillez tremenda, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. En ese verso 1 nos vamos a quedar de tan profundo y tanto contenido bíblico que hay. Pero cuando yo le pregunto al pastor Ángel, si dice ahí que no estuvo en camino de pecadores, quiere decir que no se asocia con los que practican el pecado. Quiere decir que tiene cuidado de escoger. El pastor Ángel tiene muchas amistades, porque él es así, una persona carismática, tiene muchas amistades por su deporte de caballos de paso fino, etcétera. Tiene muchas amistades. ¿Cómo hace él entonces para no practicar lo que practican el pecado y para en vez de ser influenciado, ser influencia? Adelante, siervo. Gloria a Dios. Lo primero es que yo hago que siempre estoy pendiente de qué conversación está en el lugar donde yo estoy. Si yo veo que hay una conversación que no es agradable para mí, para mis principios morales, yo no puedo estar en un lugar donde se violen mis derechos morales que yo he aprendido. Yo me separo porque hay conversaciones que no son buenas para mi oído, ni tampoco me convienen. No edifican. No me convienen, no me edifican, ni me ayudan en nada. No hay nada que aprender ahí, no hay nada entonces que escuchar. Yo tengo que mantenerme alejado. La palabra dice que el avisado ve el mal y se esconde. O sea, otras veces nosotros, cuando vemos cosas que se mueven, no podemos, cosas negativas que nos pueden hacer daño, caminar al peligro. O nosotros como exponernos nuestra vida a peligro, exponernos a situaciones que nos pueden acarrear
cosas negativas para nuestras vidas. Y nosotros tenemos que aprender a guardarnos. Lo dice la palabra del Señor, que nosotros tenemos que cuidarnos, tenemos que caminar con mucho cuidado. Yo esta mañana le compartí a mi esposa y le decía que nosotros tenemos que mantener nuestro estándar de oración y de búsqueda al Señor, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si yo mantengo estándares de lectura de la palabra, si yo me mantengo enfocado en la oración, si yo tengo mi vida puesta arraigada a mi Señor, yo quiero decirle que yo voy a estar firme en todo momento para ver el peligro y la situación que el enemigo sutilmente otra vez se me quiere llevar. ¿Está viendo? Y tenemos que tener mucho cuidado. Primera de Corintios 15:33 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las malas costumbres. Cuando Primera de Corintios 15:33 es tan enfático, es porque no nos convienen muchas conversaciones. Dice: aléjate del mal, busca la paz y síguela. Y cuando uno aprende estas cosas, uno discierne a tener amistades. Vamos a terminar desafiándolo a usted. ¿Cuáles son sus amistades más íntimas? Porque tarde o temprano esas amistades van a influenciar en la vida suya. Entonces usted tiene que escoger amistades que sean sabias. Hay un adagio pueblerino, que al que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Que la amistad que tú tengas sea para que tú crezcas, madures, seas desafiado a buscar de Dios. No sean amistades que te retrocedan, que te estanquen, que te anulen o que te contaminen. Escoge las amistades. Ahora tú vas a decir: pero no puedo tener amistades del mundo. Sí, pero para hacer influencia. Sí, pero para afectar tú de Cristo. Sí, para tú ser sal y luz, pero nunca para abrir el corazón para que te contaminen a ti. Así que este salmo es poderoso. Bienaventurado el varón. Hay gozo, hay alegría, hay dicha. Somos bienaventurados. Pero hay una voz de alerta: que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Vamos a finalizar entonces con una oración para que lo que has recibido hoy lo puedas internalizar, lo puedas meditar y después lo puedas vivir y hacer ajustes en tu vida. La pastora Limari va a tener a cargo esta oración final y glorificamos al Señor por todo. En el nombre de Jesús. Adelante. Padre, adoramos tu nombre, te bendecimos y te exaltamos, te damos tantas gracias por esta oportunidad, Señor, de recibir tu palabra, de meditarla, Padre, y de poder hacerla nuestra en esta hora. Gracias porque tú nunca llegas tarde. Y si hoy tú has puesto esto en el corazón del pastor, es porque hay alguien que nos está escuchando que necesita tomar decisiones importantes y decisiones radicales, Señor, por el bien de su vida. Permite que hoy, Señor, cada uno de los que está escuchando sea bienaventurado, que pueda tener este encuentro contigo, recibir la paz que solamente tú puedes dar y pueda decidir, Señor, no andar en los consejos, Señor, de cosas que los apartan y los alejan de ti y de tu presencia. Dice tu palabra que a los que aman al Señor todas las cosas les ayudan a bien. Permite, Señor, que el corazón de los que nos están escuchando puedan amarte con toda su mente, con todo su corazón, con toda su fuerza, Señor, y puedan obedecerte para que sean bienaventurados. Permite que hoy, Señor, si alguno tiene que tomar la decisión de saber con quién anda, porque dice tu palabra que el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Ya hay una advertencia de la palabra para dejarnos saber que hay dos caminos y que hay que escoger entre la vida y la muerte. Y el camino y la opción está delante de nosotros. Permite, Señor, en esta hora que escojamos correctamente, que podamos, Señor, aún evaluar lo que hablamos y conversamos. Que podamos, Señor, en cada oportunidad que tengamos, testificar de lo que has hecho en medio de nuestras vidas y que otros sean influenciados por lo que hemos recibido a través de ti, que ha sido bueno, ha sido agradable y ha sido perfecto porque ha sido tu perfecta voluntad. Hoy te damos gracias por la palabra recibida y te pedimos, buen Dios, que cada uno pueda echar mano de ella. En el nombre de Jesús. Amén.
Gloria al Señor. Gloria a Dios. Así finalizamos esta programación y ya esto será una serie. Continuaremos con el verso 2, que es maravilloso, en la próxima ocasión. Sí, Dios te Señor. bendiga, Dios te guarde y la paz de Dios. Amén.